Piensa que estas mujeres lo lucharon, y es una lucha contra la ignorancia, porque tú bien decías que nos podemos encarnar como hombres o como mujeres. No es una lucha contra los hombres, ¿no? Es una lucha contra la ignorancia, sea como sea que esta ignorancia se manifieste. ¿Seguimos? Pues ahora vamos a tener a Pilar Domènech, que nos va a presentar la charla Amalia y la divulgación del espiritismo. Después de este panorama que nos ha hecho Dolors, vamos a centrarnos en nuestro personaje homenajeado de hoy. Pilar. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, después de las palabras de Dora, no, prefiero de pie. Es que en el cole siempre hablo de pie para tener a todo el mundo controlado, y es de formación profesional. Vale. Gracias a los compañeros del Centro Amalia Domingo Soler de Barcelona por haber pensado en mí. Y haber pensado que estoy en condiciones de transmitir todo lo que Amalia nos puede transmitir como mujeres y como espiritistas. Bueno, aquí la tenemos. Antes que nada, siempre lo digo, hay dos personajes fundamentales en el siglo XIX que el primero sería Allan Kardec, que es el codificador del espiritismo, y luego como divulgadora María Domingo Soler. Después, deciros que el 18 de abril de 1857 se publica el Libro de los Espíritus, y que aquí en España, como acaba de decir Dolors, José María Fernández Colavide y el capitán de navío Blagier y Pomarés lo difunden. No lo debieron de hacer nada mal para que 3 años después fuera necesario que la Iglesia, la institución, montara un auto de fe. Vale. Lo que sí que me parece muy interesante es hablar de la situación de toda España en aquellos momentos, porque creo que refleja muy bien la situación que estábamos viviendo los españoles. En vida de Amalia Domingo Soler, desde 1835 a 1909, España vive 5 guerras. La primera guerra carlista, la segunda guerra carlista, la guerra de Marruecos, la tercera guerra carlista y por último el desastre colonial. Así que todos los españoles estábamos viviendo una situación de guerra. Además hay 9 pronunciamientos, 9 golpes de Estado. Si estos pronunciamientos triunfaban, había una constitución nueva, 6 constituciones. Graves alteraciones del orden público que van a afectar muy de lleno a Barcelona, que luego veremos. Además hay 4 epidemias de cólera. La última epidemia en 1885. Mueren más de 800.000 personas, un 38% de la población. El cólera se debe a que las aguas fecales y las aguas de consumo limpias se juntan, ¿vale? Y por último hay un cambio de sistema económico que nos afecta a todos los españoles. Se pasa de vivir en un sistema económico feudal de tipo estamental a los inicios de un sistema capitalista, con toda la dureza que esto supone. Vamos a ver un poco, están en negrita todos los sucesos que afectan directamente a Barcelona, a Cataluña. En 1835 quema de numerosos conventos, pero también el primer acto ludista se queman máquinas porque suponen menos trabajo. El bombardeo de Barcelona en el 42, la huelga general primero en Cataluña con quema de fábricas y luego huelga general en toda España por el derecho de asociación. Prim ha sido un presidente de gobierno, el asesinato de un presidente de gobierno, la insurrección cantonal, la bomba del Liceo y por último, ya más concreto, los procesos y las ejecuciones en Montjuïc. En una sociedad que está cambiando de una estructura económica a otra estructura económica, lo primero que se hace, una estructura, es una sociedad capitalista con una economía, una sociedad burguesa con una economía capitalista,
capitalista, los primeros años es algo horrible, porque lo que se hace es, con las desamortizaciones, arrojar de los campos de cultivo a una gran cantidad de trabajadores que se supone que debían de ser absorbidos por la industria, pero como la industria no existe, salvo muy minoritariamente en Cataluña y en el País Vasco, toda esta masa de población está abocada, solo tiene 3 soluciones: la mendicidad, el bandolerismo, robar para comer, o la servidumbre, trabajar a cambio de casa y comida, las 24 horas del día, y gracias que me recogen y gracias que tengo comida. Entonces, en el caso de María Domingo Soler, vive todas estas cosas. La sociedad, en los inicios de la sociedad capitalista, las jornadas de trabajo son de 14-12 horas diarias. Descanso del domingo, había que ir a misa. No hay higiene, no hay ningún tipo de seguridad. Es tanta la necesidad del trabajo y tan poquita los puestos de trabajo que los empresarios están en condiciones de exigir o de ofrecer unas condiciones leoninas. Un ejemplo: es más barato contratar a niños que acarreen 7, 8 años, que acarreen sacos de carbón, que comprar una reata de mulas y alimentarlas. Eso ya os da una idea de cuál era la situación. Si alguien se ponía enfermo, el enfermo tenía que pagar a su contratador, a su jefe, porque el jefe había dejado de ganar dinero. Si rompías un instrumento de trabajo, un martillo, cualquier cosa, tú tenías que resarcir a tu jefe. Todas las cosas estas afortunadamente han ido cambiando. La situación general de la sociedad era tan grave, tan dramática, que desde distintas posiciones ideológicas, morales, filosóficas, socialistas, anarquistas, teósofos, comunistas, cristianos también, con la creación de los sindicatos del Padre Vicente, y también espiritistas, se ve la necesidad de hacer unos cambios que puedan suponer una mejora en la sociedad, donde todos estos intereses confluyen, estos puntos de vista confluyen, pues es en la enseñanza laica, mixta y gratuita. Hasta ahora, las únicas personas autorizadas para dar la enseñanza era la Iglesia. Sociedades de socorros mutuos, que para ayudar. La sociedad de socorros mutuos, por un lado, terminará con el sindicalismo, por otro lado con la seguridad social que tenemos ahora. Secularización de los cementerios, es decir, que cualquier persona de cualquier creencia religiosa pueda estar enterrada dignamente. Un registro civil único para nacimientos y defunciones. Antes estaba por parroquias, ¿vale? Y era, por lo tanto, la Iglesia la que lo controlaba. La prohibición, el matrimonio civil, que ya nos ha salido antes, la prohibición de la pena de muerte, de la cadena perpetua y la necesidad de una reforma penitenciaria, igualdad de géneros y abolición de la esclavitud, el cooperativismo como base de un sistema económico, el rechazo de la industria militar y un desarme gradual de los ejércitos, una federación entre pueblos con la supresión progresiva de las fronteras, la creación de una sociedad encargada del arbitraje y la paz entre los distintos pueblos, que sería hoy la ONU. Todas estas cosas, desde distintas posiciones ideológicas, las personas que estaban preocupadas y que realmente querían una sociedad mejor, lucharon. Cada uno, los anarquistas con las propias armas que tenían, los comunistas con las suyas, vendrá el yerno de Carlos Marx a España, etc. Entonces, ¿qué
nos diferencia a los espiritistas del resto de personas y que están interesadas en que haya una sociedad mejor? Pues evidentemente nos diferencia nuestra doctrina contenida en la codificación de los libros de Allan Kardec, la ausencia total y absoluta de violencia para tratar de imponer nuestra visión o nuestros criterios. Nosotros pensamos que las reformas tienen que darse primero en nuestro interior, en nuestra manera de analizar las cosas y de ver las cosas. Y una vez que los cambios se den en nuestro interior, necesariamente se tienen que reflejar en el exterior, con las acciones que yo haga, ¿vale? ¿Con qué contamos los espiritistas? Pues además de la doctrina, contamos con las enseñanzas de los espíritus que nos iluminan en nuestras sesiones mediúmnicas. ¿Qué ocurre en nuestras sesiones mediúmnicas? ¿Qué hacemos en nuestras sesiones mediúmnicas para que esto pueda suponer un cambio en nuestra forma de ser y un cambio en nuestra forma de actuar al exterior? Pues nosotros cedemos voluntariamente y conscientemente nuestro cuerpo, lo que nos define, lo que más podemos considerar como propio. Cedemos voluntariamente el control de nuestros centros nerviosos para que espíritus de luz y de amor tomen el control de nuestros centros y a través de nosotros, de nuestra garganta, de nuestra mente o de nuestras manos, se expresen y a través de sus conocimientos hacer profundizar más el sentido de la caridad, del amor, de la comprensión, de la tolerancia, de las relaciones entre las personas. ¿Qué cosas nos es permitido hacer y qué cosas, a medida que vamos siendo espiritistas y vamos recibiendo, asumiendo y comprendiendo la enseñanza de los espíritus, ya no podemos o ya no debemos hacer? Muchas de estas puntos de encuentro se van a plasmar luego en la caridad y las actividades que irá haciendo Amalia Domingo Soler. Según Gerard Horta, el espiritismo se manifiesta a través de tres medios. Primero serían los mensajes de los espíritus, de los distintos espíritus. Luego sería cómo calan los mensajes de los espíritus en los espiritistas y entre nuestras relaciones, los lazos de solidaridad, de confianza, de amor, de entrega que se dan entre nosotros. Pero si nosotros nos quedáramos aquí, no seríamos solidarios, seríamos tremendamente egoístas. Y por último sería nuestra acción social. ¿Qué cosas de las que hemos aprendido en una mesa mediúnica, qué cosas de las que hemos recibido, luego las plasmamos en nuestro concepto de la caridad o nuestro concepto de nuestra forma de actuar? Esto nos separa, junto con la ausencia de una jerarquía. Los espiritistas nos sentamos todos en pie de igualdad los unos con los otros. Ahora si hay cargos, son cargos porque la administración te lo exige, porque tiene que haber un presidente, un secretario y bla, 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 bla. Pero después nosotros nunca hacemos distinción entre hombres y mujeres, porque sabemos que somos y seremos y hemos sido hombres o mujeres. Y es ahí
donde la mujer en estos momentos encuentra la capacidad suficiente y la situación adecuada para hablar y ser entendida, ser escuchada. Por eso, precisamente, van a estar los espiritistas y las espiritistas en todos los movimientos y todas las situaciones para buscar una mejor vida. Y porque ellos se movieron, ahora tenemos esto. Como muy bien ha dicho Dolores antes, no tenían las mujeres, lo mismo que Amalia, no había seguridad social, no tenían pensiones que hoy tenemos después de haber estado una vida trabajando. En aquellos momentos o te morías en el trabajo o te tenían que alimentar y vivías de la caridad, de la solidaridad de los demás que comprendían tu situación. Perdón, ¿hasta qué hora puedo hablar? Es que igual me paso. ¿Hasta las 5:30? Sí. 5:30. Bueno, pues lo siento. No sientas, no. Bueno, esta es una imagen, la fecha de nacimiento y la fecha de defunción. Simplemente deciros también que es una mujer pionera, con el agravante de que prácticamente desde su nacimiento tiene problemas de visión muy graves que arrastrará durante toda su vida, y por lo tanto será una persona muy culta, muy curiosa, muy inquieta, muy educada, pero no de una forma reglada, porque con las dificultades de visión no podía ser. Nace en Sevilla y su vida discurre de esta forma, siendo ya a los 10 años empieza a escribir poesía. Es una mujer creativa, pero una barbaridad. Y a los 18 años ya las empieza a publicar. A los 23 la publica en la revista del Museo Literario de forma cotidiana. Vive en su familia, es una familia atípica. El padre y la madre no se llevan bien, el padre se ausenta muy a menudo de casa, no se sabe a dónde va, hasta que por fin decide no volver y les deja todo el dinero que él puede para que su mujer y su hija vivan. El dinero les llegará hasta que la madre muere en 1860, y a partir de ahí es cuando a ella se le plantea el problema: ¿qué hago? No tengo recursos, no puedo trabajar, por ejemplo, en el servicio doméstico, mi visión no me lo impide, soy una mujer culta, acepta el trabajo de costurera, pero solo de la familia paterna, solo dura 6 meses, y a partir de ahí tendrá que buscarse vulgarmente la vida. Después de varios cambios de domicilio, decide trasladarse a Madrid. En Madrid trabaja como costurera. Esto en 1960, 100 años después, significa empezar a trabajar a las 10, 11 de la mañana y terminar tu trabajo 6, 7 o 8 de la tarde. Te dan desayuno, te dan almuerzo, comida, merienda y al final del día unas moneditas, casi servidumbre, ¿vale? Tiene problemas y en los ojos, porque no le puede coser tantas horas, así que tiene que dejar de coser. No tiene dinero, no tiene familia, está sola, tiene que aceptar la caridad que amigas de la familia o personas que ella conoce le ofrecen. Y es así como consigue un cuarto donde dormir en el estudio de unos pintores, y también cuando comer una vez al día, se decide a ir a las casas en donde ha trabajado para pedir al menos un plato de comida al día. Las personas somos muy generosas, pero con el plato de comida va el sermón. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro y tal. Es en el momento cuando conoce a los evangelistas, y va a ser una amiga suya que va a los evangelistas la que le hable de este doctor, del doctor Iser,
que es el que le va a dar todas las medicinas y que le va a ayudar durante más de un año. En ese año se va a quedar prácticamente ciega, con lo cual la homeopatía era algo muy raro en aquel momento. La gente que la ayudaba aún tiene más rechazo. En esta situación de soledad, de abandono, de hambre, de no tener familia, ella empieza a preguntarse por el sentido de la justicia divina. ¿Por qué, si yo soy buena persona, a mí me sucede todo esto? ¿Por qué Dios crea a unas personas llenas de cualidades y llenas de dones y a mí me ha creado tal y como estoy? ¿Por qué los pecados o las ofensas de unos han de ser lavadas con el llanto de los otros? Y por otra parte, si, como me dice la Iglesia, yo tengo que asumir la voluntad de Dios y aceptar la voluntad de Dios, porque no me decido a entrar en un asilo para mendigos y acepto esta situación en lugar de rebelarme y creer que puedo ser útil a la sociedad. Es entonces cuando precisamente el doctor que la trata le habla de los espiritistas, le da una serie de... le lee, porque ella no podía leer el criterio espiritista, y es entonces cuando ella dice: ya tengo una respuesta a lo que he sido, ya sé por qué pueden sucederme estas cosas. La mejoría de sus ojos y el conocimiento del espiritismo vendría en pareja. Así que si antes se dedicaba a escribir en muchos periódicos y en muchas revistas, ahora lo hará para las revistas espiritistas, ¿vale? Entonces, bueno, empieza a escribir. Estos son los dos primeros periódicos para los que escribe: el Criterio Espiritista de Madrid y la Revelación de Alicante. Y es en estos momentos, cuando ya es conocida por toda España, cuando recibe la visita de dos espiritistas catalanes, Pedro Llach y otro espiritista más joven, con la propuesta de que se traslade a Gracia, a casa de Luis Llach, para que viva como un miembro más de la familia, con la condición de que todo su tiempo lo dedique a escribir. No le apetece cambiarse de Madrid a Barcelona, pero le dicen que en Barcelona se paga muchísimo mejor el trabajo que en Madrid y que podrá trabajar menos horas al día y tendrá más tiempo para dedicarlo realmente a escribir sobre el espiritismo, que hay muy pocas mujeres que estén escribiendo y que ella puede hacer una gran labor. Lo del trabajo la convence, se traslada en junio del 76, de 1876, a Barcelona, pero se traslada a Gracia en agosto y encuentra trabajo porque ella quiere seguir siendo independiente y no quiere vivir del espiritismo, sino quiere vivir como cualquier otro asalariado. Encuentra trabajo en una fábrica de confección de corbatas, pero tiene problemas de visión. Llega un momento en que no llega a trabajar. Estaba preparándose el equipo para empezar a trabajar cuando una nube le tapa absolutamente todos los muebles, no puede ver nada. Y es entonces ya cuando le dice a Luis Llach, que ya le había avisado, que efectivamente su pronóstico se había cumplido, que no veía nada. Y es entonces cuando se dedica de lleno a su trabajo como divulgadora del espiritismo. Y estas son las revistas espíritas en las cuales escribe. No están todas, hay algunas: el Criterio Espiritista, la Gaceta de Cataluña, la Revelación de Alicante, el Espiritismo de Sevilla, la Fraternidad de Murcia, el Buen Sentido de Lérida, la Revista de Estudios Psicológicos de Barcelona y Luz y Unión. Estas son imágenes de
revistas, ¿vale? Bueno, estas son colaboraciones en prensa extranjera en México, en Montevideo, en Argentina, pero también en Italia. Y estas son un poco las imágenes que he encontrado. Directora durante 20 años de La Luz del Porvenir y del Eco de la Verdad. Es el primer periódico espiritista escrito por mujeres y para mujeres. La idea es de Luis Llach y del editor Juan Torrens, que se lo ofrecen a ella. El primer número saldrá en mayo del 79, son 8 páginas, salen los jueves. El editorial es El porqué de nuestro lanzamiento o a qué venimos, que supone esto. Y Amalia escribe un artículo sobre la idea de Dios. Este artículo de la idea de Dios hace que los censores cierren el periódico. Y es entonces cuando sale La Luz del Porvenir. Estas son algunas de las mujeres. La lista es muy grande, muy grande, muy grande, porque son muchos años. Todos los jueves he marcado en negrita las personas que escriben de fuera de España, desde los territorios coloniales, ¿vale? Y bueno, aquí faltaría Concepción Ya, la hija de Luis Ya, que también escribe en el periódico. Bueno, este es El Eco de la Verdad y se publicaron 26 números hasta que Alfonso XII se case y con motivo del matrimonio del rey, pues una amnistía a los periódicos. Era muy corriente que los periódicos se cerraran y inmediatamente hubiera una cabecera con la misma imprenta, los mismos escritores, los mismos trabajadores, porque era una cosa así como muy de continuo. Aquí en La Luz del Porvenir, al ser un periódico para mujeres, pues tocarán muchos temas referidos a la mujer. Por ejemplo, la situación de la mujer en las distintas clases y las distintas capas, la diferencia de vida de una mujer, de el proletariado industrial al lumpen o a las clases medias en función de esto. Situaciones que se salen fuera de lo normal, le piden una explicación desde el espiritismo por todas estas situaciones. Artículos contra la pena de muerte, la educación para la mujer, todos estos temas. Aquí se publicará por entregas el Padre Germán y también el libro Te Perdono, historia de un espíritu. Vale, voy muy rápida. Defensora de la doctrina espírita frente a los ataques de la Iglesia Católica. De aquí, la más famosa es la que mantiene con don Vicente de Manterola, ¿vale? Que desde la iglesia de Santa Mónica y Santa Ana ataca a la iglesia diciendo que sí que es posible la comunicación, pero que esta es con el diablo. Entonces Amalia le contesta asiste a los sermones y luego con una rapidez y una creatividad tremenda contesta inmediatamente. Torrens, el editor Torrens, con unas octavillas las va repartiendo por gracia, de tal forma que casi al día siguiente o a los 2 días la gente tiene argumentos contra los que ha dado don Vicente de Manterola. Este será el libro de don Vicente de Manterola, El satanismo, o sea, la cátedra de Satanás combatida desde la cátedra del Espíritu Santo, refutaciones de los errores de la escuela espiritista, y estas serán, aquí están recogidos 46 artículos que escribe Amalia refutando los errores del catolicismo romano, con la dedicatoria manuscrita de Amalia Domingo Soler, que se la dedica a Luis Llach. Tengo que ir rápida. Esta es una imagen de los lunes de la Gaceta de Cataluña del 20 de septiembre de 1880. Aquí están las dos
los dos retratos. Aquí está, el texto es parte de la editorial. No nos proponemos publicar un retrato de don Vicente de Manterola porque todo el mundo lo conoce, y tampoco podemos de Amalia Domingo Soler porque apenas la tiene, apenas es conocida. Vale. Continuarán atacando a Amalia desde la Revista Popular, y luego en el 84-85 el padre Sayares y el padre Fita también atacarán a la secta espiritista por su sobrenaturalismo, etc. Vale. Como conferenciante dará muchas charlas sobre la necesidad de la enseñanza laica, ¿vale? Por ejemplo, en la Asociación Cultural El Fomento Graciense es miembro fundadora, y en el... a ver, ¿cuál es el...? Vale, pues luego hablaremos. Aquí casi todo, cuando va a un ateneo literario, habla de temas en general. Solo cuando antes en ese ateneo se ha criticado al espiritismo, se han dicho cosas que no son correctas, ella siente que tiene que defender el espiritismo y que tiene que decir las cosas tal y como son. La caridad. Aquí nos encontramos con muchas de las cosas que hemos visto al principio. Primero, colectas para los damnificados de las inundaciones, pero también para los trabajadores catalanes que sufren la inundación de la miseria. Y desde la Luz del Porvenir y desde el Eco de la Verdad repartirá todo el dinero que ella recibe para todas. La creación de un Montepío. Esto está firmado por Amalia Domingo Soler, Luis Llach, Cándida Sanz, Eudaldo Pallés, que es el medium que trabaja más estrechamente con Amalia, su primer medium, y Vicente Sierra. Esto la autoridad la tenía que denegar. Visitas a presos y presas en las cárceles de Barcelona y Tarragona, entrega de numerosas revistas, visitas a hospitales, creación de la Sociedad Humana de Entierros Civiles. Aquí, ahí es una cosa muy flagrante. El suelo de los cementerios en estos momentos es propiedad de la Iglesia. Y el Estado, por otra parte, prohíbe enterrar por medidas de higiene fuera del recinto del cementerio. Con lo cual, confesión, extremaunción, misa o no hay entierro. ¿Vale? Entonces se andaba el caso de ir el féretro de Herodes a Pilatos porque no permitía la Iglesia que esto se hiciera, ¿vale? Por eso la creación de la Sociedad Humana de Entierros Civiles la hace con Miguel Vives y Vives, son los dos los que la encabezan. Continuamos con los donativos de viudas y huérfanos. Se adhiere a la campaña iniciada en Londres contra la trata de blancas y la prostitución desde la luz. Y adhesión se adhiere a la profesión filarmónica de músicos ciegos. Todo desde la luz. Es una mujer avanzadísima en todas sus propuestas. Esta es la producción de libros, ¿vale? Preferiría pasarlo. Estas son las imágenes de sus amigos de Gracia, y esta es la última de las imágenes que tenemos de ella. Es una mujer del pueblo, no es esta señora que ha salido de Sevilla llena de lazos y llena de puntillas. Es una mujer del pueblo que lo ha entregado todo al espiritismo, que vive confiada en la providencia divina, y que no hay persona que se acerque a Gracia a pedir ayuda, que si ella está en condiciones de ofrecerla, no la ofrezca. Le manda muchos donativos porque está sola,
para que viva, porque no tiene ingresos económicos, no hay pensión de jubilación en aquellos momentos, pero ella todo lo que tiene lo comparte. No puede ver que alguien necesite y ella tener algo de dinero y no darlo. Por eso no nos ha de extrañar que las mujeres de gracia la cuiden en sus últimos momentos. Muere el 29 de mayo de una bronconeumonía en 1909. Por eso no nos ha de extrañar que sea llamada cronista de los pobres y señora del espiritismo. El ser señora lo ha demostrado a lo largo de su vida, cuando jamás ha dicho un nombre de aquellas personas que podían haberla ayudado y no la ayudaron. Y cronista de los pobres por todas las cosas que hemos dicho, pero se ve de forma clara y manifiesta en estas dos imágenes qué personas acuden a su entierro. Son trabajadores de blusón y de boina. No están aquí las clases más altas, aunque el espiritismo también pueda ser para ella y tenga que ser también para ella. Son trabajadores. Esta gente no ha ido al entierro porque hayan sido pagados. Han ido a despedirse de ella como una forma de reconocimiento de toda la labor que antes ella había hecho. Y aquí tenéis la imagen de la calle, cómo está de llena. Y bueno, aquí ya termino. Hay muchas cosas muy interesantes que decir de ella, muy necesarias para entender cómo, desde el momento en que ella entiende que el espiritismo es una filosofía liberadora que explica muchas de las inquietudes y las desigualdades que ella tiene, toda su creatividad, toda su voluntad y toda su intención la pone en hacer el bien, en difundir el espiritismo, para que aquellas personas que lo necesiten también tengan la explicación de la ciencia y el comportamiento que estas mujeres nos han dado. Muchas gracias.